Buenísimo. Queríamos hacer estos programas de YouTube con algunas conversaciones que tenemos con nuestros artistas invitados, porque nos parece importante no solamente que la gente conozca a los artistas, sino que cómo las obras se vinculan con los artistas y cómo también se vinculan con el contexto. Entonces, acabo de tener una exposición grande que a mí me parece que está llena de reflexiones del artista que tengo al lado mío, que se llama Alfredo Coloma. Es un artista que ha vivido harto tiempo en Europa, ahorita está viviendo acá, es de nacionalidad boliviana. Y bueno, quiero hablar con él un poco sobre, tal vez sí sobre él, que no se enoje muchísimo, pero también principalmente sobre las obras y sobre sus reflexiones, lo que entiende como arte. Y bueno, cuáles son como sus motivaciones y sus impulsos en el arte. Entonces, hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Alfredo, eres de La Paz. De La Paz, sí. ¿Hace cuánto estuviste viviendo en Europa? ¿Cuánto tiempo? Más o menos, ¿entre qué años estuviste viviendo? 12 años, desde el 2011, hasta el 2022, 23. ¿En Suiza? En Francia, Suiza, Austria. Sí. ¿Y qué tal la diferencia? Grande, o sea, obviamente no, pero depende. Digamos, yo he ido para estudiar arte, entonces sí era enorme la diferencia, sí. Bueno, al nivel institucional al menos es un monstruo, ¿no? Obviamente, comparado a lo que tenemos acá. Y antes de irte a la escuela de arte, ¿cuáles eran tus expectativas? Yo decidí irme porque no me gustaba lo que había aquí, porque he conocido un poco la Academia de Bellas Artes de La Paz y eso ha sido lo que me ha hecho dar cuenta de que en realidad si entraba ahí iba a frustrarme más, digamos, ¿no? Porque realmente la perspectiva con esa gente es, para mí, te cierra caminos en vez de abrirlos. Yo tenía muchas preguntas, no entendía cosas de arte, digamos, contemporáneo o incluso de arte moderno y quería resolver eso y no había quien me responda. Entonces, básicamente era como, tengo que apuntar afuera porque aquí realmente no voy a tener respuesta. Pero ya tenías inquietudes sobre el arte contemporáneo antes de irte. Sí, o sea, de hecho aplicaba justo para ir a esta universidad París 8, que es como una universidad bastión, digamos, de teoría del arte y, bueno, también práctica, pero sobre todo teoría del arte, ¿no? Y me interesaban ciertos cursos justo sobre vanguardias, su relación con la imagen, como más o menos había elegido este lugar porque era, digamos, representativo del tipo de arte que me interesaba. Hay investigadores, profes que han hecho investigaciones sobre los artistas que yo estaba empezando a conocer, que no dominaba obviamente, pero para mí me permitió profundizar un montón, eso sí. Eso tiene que haber sido a principios de siglo, ¿no? Sí, bueno, cuando yo me empecé a enterar era como más o menos 2006, 2007. Bastante después. Sí. ¿Tienes alguna...? Me pregunto si cuando entraste a la universidad tenías un referente de algún artista que te llamara la atención y si ese mismo referente cambió en el tránsito de tu educación. Sí, total. Bueno, para empezar, digamos que cuando yo estaba en colegio estudié en el mismo colegio toda la escolaridad. Y era un colegio católico donde no teníamos arte, teníamos, ¿cómo se llama? Dibujo técnico como materia. Y teníamos religión, digamos, moral, era una formación completamente dedicada a que tú seas funcionario cuando te gradúes. Así que no tenía referencias de arte para nada y las referencias que empezó a tener han llegado, sí, terminando el colegio por una vía así como muy rara, porque yo empecé a andar en patineta, que era como igual raro en la época, y a través digamos, la cultura del skate he podido conocer grupos de música que me han llevado a conocer, por ejemplo, a pinturas de Richter, Sonic Youth, Paul McCartney, Mike Kelly en realidad, y cosas que yo no entendía siquiera por qué esta música tan disonante tenía, digamos, una tapa de una vela. Entonces es como, esas cuestiones para mí no tenían sentido y era como entrar a un mundo desconocido y por eso es que, digamos, he empezado a investigar más sobre
quiénes eran esos tipos y ya me he dado cuenta que había un mundo que obviamente aquí en el país al que no teníamos acceso, ¿no? Por el idioma y por un montón de otras cosas, pero digamos que ha sido como una salida alternativa de la cultura local en cierta forma, a la cual no hubiera accedido estudiando arte aquí, porque esas referencias tampoco las llegas a ver cuando estudias arte de todas formas acá, ¿no? Y yo siempre me quejo de la educación en este país, me parece preocupante porque en el arte yo de lo que más me quejo es que no parece que haya como un rumbo en la educación. Les enseñan sí lo que les enseñan, pero no parece claro para qué les enseñan. Y eso no me parece un asunto menor. No, sí es grave porque, bueno, cuando yo he conocido artistas locales o, bueno, estaba enseñando igual, la pregunta de ¿para qué quieres hacer arte? Es como una pregunta súper difícil y no la tienes resuelta ni cuando termina la carrera, ¿no? Y tampoco es que se las hacen ahí adentro, entonces es simplemente para aprender a hacer unas técnicas manuales por lo general. Y eso es lo que les enseñan, al menos. Claro, es el ethos eso de les esto. enseñan. Sí. ¿Y vos por qué quieres hacer arte? Ya regresando a vos. Primero porque no me gusta el arte local, digamos, en cierta forma, porque me parece que había, al menos cuando yo empezaba a hacer arte, un tipo de producción que a mí me parecía súper aburrida, completamente idealista, desconectada de lo que yo veía en el cotidiano, si se quiere, y creo que eso se ha ido exacerbando más con este proceso del gobierno que tenemos todavía, en el hecho de que se ha generado una especie de idealismo identitario, nacionalista, que a mí me movió un poco el estómago, ¿no? Entonces, para mí el hacer arte es una forma de crear un disenso con eso. Y digamos que más bien he hecho arte de una forma negativa, no por una cosa que me gustaba, pero más bien por algo que no me gustaba, como por ir en contra en cierta forma. Pero entonces, ¿consideras que tu trabajo es más una reflexión individual? No, para nada. O sea, creo que más bien intento no tener una posición personal respecto a las obras que hago. Más bien siempre son reflexiones como colectivas y son de fuente, si se quiere, colectiva del espacio público, de esto que supuestamente nos mantiene unidos como sociedad, ¿no? Ponte fotos de medios o representaciones de redes sociales, todas estas digamos, fenómenos estéticos que surgen de un espacio compartido. Si, digamos, fuera solo mi propia subjetividad respecto a esto, pues haría un arte que sería muy diferente al que hago, ¿no? O sea, realmente haría dibujos como autistas, si quieres, pero... ¿Pero puedes desmarcarte de la política en toda tu reflexión? No, porque yo creo que en un contexto, bueno, como este al menos, y bueno, en ningún contexto creo que pueda estar desmarcado como actor del segmento social donde vives, ¿no? Es muy difícil tener una especie de disociación entre el personaje que eres y más como artista, como personaje público de esta, sí, digamos, vida política, social, económica. Creo que es representativo de cualquier sociedad, el tipo de arte que produce, ¿no? Y para mí tiene que ver justamente con estas condiciones, sí, económicas, políticas, históricas. Creo que realmente hay una relación muy estrecha entre lo que uno produce y su entorno, y es imposible escaparte a esta noción de representación que tú tienes como individuo dentro de una sociedad. Y creo que es algo que tal vez equivocadamente aquí en el país asumimos, que al hacer arte moderno, abstracto, puedes escapar de un cierto, sí, de una cierta pertenencia a una clase, a una ideología, a una religión. Todas esas cosas para mí son políticas por esencia, ¿no? Bueno, pero el MAS no quería que nos escapemos de nada, al contrario, quería que nos afiancemos al partido, ¿no? Y a las reflexiones del partido. Sí, o sea, para mí justamente la extrema idealización, no solo del MAS, pero de la izquierda latinoamericana en todo ese tiempo ha sido una especie de fantasía en la que ellos mismos querían creer, ¿no? El volver a las raíces, liberarte de la modernidad, que bueno, ni siquiera hemos llegado a tener, pero había una voluntad muy universitaria de poder crear otra epísteme y
crearla supuestamente con lo local versus lo de afuera. Y para mí ha sido un proceso que, bueno, ahorita mismo está cayéndose por todos lados, está derrumbando en toda Latinoamérica, y hay una especie de falla de la izquierda total en ese sentido, con el auge de estas nuevas derechas, ¿no? Entonces, este proyecto idealista materialmente no lo hemos visto reflejado, digamos, de la forma más obvia, ¿no? Más bien todo lo contrario, en cierta forma. Yo pienso que el arte contemporáneo me cuesta mirarlo desde la política, porque me parece que eso estaba en los medios de comunicación, está con las inquietudes que tienen ciertas generaciones que van más allá de la política. Concuerdo totalmente contigo que el MAS estaba totalmente haciendo grandes esfuerzos de ensimismarnos a muchos niveles. Sí. Sin embargo, me parece que el proceso de globalización era inevitable, y era inevitable cuando llegaron los del MAS, porque la globalización ha llegado bastante antes que ellos, ¿no? Sí, total. O sea, eso es lo curioso, ¿no? El hecho de que tal vez han querido crear una marca país con lo identitario, y en ese sentido tendríamos que decir con lo andinocéntrico, ¿no? Porque realmente si hablas de nacionalismo, pues ellos tienen un nacionalismo súper local, básicamente los Andes y sobre todo La Paz, ¿no? Y creo que eso ha sido un horizonte que nunca ha estado realmente de acuerdo con la realidad tan compleja del país, ¿no? Y con sus regiones. Por eso ha generado tantos problemas, por eso genera tantos problemas acá en Santa Cruz. Totalmente. O sea, y bueno, obviamente cuando vas a La Paz y ves que el Congreso está decorado con este arte justamente completamente andinocéntrico, hay una especie de no aceptación del otro que no es de tu región y que no comparte tu visión del mundo, ¿no? Y ahí para mí había algo totalmente peligroso y fascista, sí, autoritario, sí. Pero y ahora se ve que hay algo en las obras, se ve que hay algo medio anarquista y bien, y bastante como de resistencia, pero no puedes caer en el caos, en esa resistencia, en el me resisto a todo, ¿no es peligrosa esa posición un poco anárquica? Pues para mí, digamos, el hecho de poder hacer arte es ya siempre una negación de algo. O sea, soy bastante como cercano a esta idea de la dialéctica negativa de Adorno, y creo que para mí el arte tiene más función cuando no llega a cumplir justamente la meta. No creo que para mí sea una especie de contradicción que va a llegar a una síntesis, ¿no? Para mí es simplemente un problema que genera la obra de arte, y para mí las obras que me interesan siempre han sido así de conflictivas, en el sentido de que no tenían una agenda definida o de programática que pueda resumirse de forma fácil, y creo que en lo que hago tampoco existe una voluntad ni de resolver, digamos, una situación dada o una imagen dada, ni de destruirla tampoco. O sea, es para mí una especie de problema que se plantea con las obras, y es un problema irresuelto, y me gusta que haya esta irresolución en ese sentido. No podría decirte que busco, digamos, llegar a un objetivo claro. O sea, me gusta justamente que mucha gente no entiende las referencias en muchos casos, o le da otro significado, y como que eso me parece que también es una forma para mí de no terminar yo mismo siendo una especie de totalitario con respecto a lo que debería ser esta obra y a lo que debería llevar, ¿no? ¿Cómo crees que crees que se lee el arte boliviano en el extranjero? Y me pregunto si crees que eso es importante. Pues bueno, obviamente aquí en el país no tiene ninguna relevancia, porque estamos completamente desconectados o casi desconectados del circuito local, digamos, a nivel Sudamérica, y mucho más del circuito global, por una cuestión de idioma, de instituciones, etc. Y creo que desde afuera sí ha habido una mirada justamente con estas políticas de izquierda, porque ha habido un movimiento muy grande de mirar a Latinoamérica como este espacio que se está renovando, como una especie de querer ver a Latinoamérica como una reserva moral donde podamos salir de esta catástrofe capitalista
mundial. Se creía que las izquierdas latinoamericanas iban a ser una solución a la hegemonía, digamos, de la socialdemocracia europea y gringa, digamos, en cierta forma. Y obviamente en ese sentido hemos querido orientalizar al otro, pero tal vez no de manera explícita, pero sí hemos querido decir, bueno, ustedes tienen su propia cultura, ustedes tienen sus propias raíces, no son modernos, busquen en su pasado para encontrar su ruta, ¿no? Y para mí eso era una falacia completamente irrealizable, el hecho de que podamos quitarnos de la piel toda esta herencia hispánica, europea, es un sueño que simplemente no se va a dar. Las culturas locales lamentablemente se han perdido y no sé siquiera si tenían el objetivo de durar como lo haría un museo europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí una idealización total de estos proyectos izquierdistas que querían que nosotros recuperemos estas raíces, entre comillas, y por eso es que se ha apoyado, yo creo, tanto en estos últimos años, estos 5 o 6 años, se ha apoyado tanto estos proyectos de las minorías, de darle espacio a estos grupos, entre comillas, indígenas. Y más bien para mí ha terminado reforzando esta imagen del otro, que no habla tu idioma, que no entiende tu cultura y que está básicamente siendo un buen salvaje para ellos, ¿no? El que cuida la naturaleza, etc. Y creo que es nuevamente una visión muy corta de lo que realmente es la sociedad latinoamericana y la boliviana, ¿no? Claro, todo lo que dices es imposible de... Es tan complejo el problema que es imposible de conseguir resultados sobre el tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es interesante porque te escucho hablar y me doy cuenta que es profundamente político el discurso, el relato sobre las obras. Sí, o sea, para mí... Lo que no me dijiste es cuál es... Perdón, te corté. Claro. Lo que no me dijiste es, tú como artista, ¿cuál es el lugar, dónde te ubicas? ¿Cuál es el lugar que puedes tener tú en el mundo del arte internacional o en la sociedad boliviana? Pues para mí es una encrucijada que creo que es difícil para cualquier artista no hegemónico, en el sentido de no pertenecer a estos países que tienen estas instituciones que han cementado la producción artística. Sobre todo Bolivia creo que está en una situación particular porque no tenemos un Malva, no tenemos un museo nacional, no tenemos colecciones públicas, no tenemos una carrera de historia del arte, no tenemos este sostén justamente que hace que una práctica pueda surgir, ¿no? Y para mí en Europa, y tal vez una de las razones por las que he vuelto igual para hacer estas obras, era porque ahí sentía cada vez más esta desconexión con el lugar donde estaba haciendo arte. Me estaba interesando en este contexto justamente boliviano que era obviamente de crisis, que estaba yéndose hacia el descalabro que estamos viviendo. Era como difícil para mí el no hablar de esto viviendo afuera. Me interesaba justamente y a la vez era como que no pertenecía ahí porque uno, que nadie conocía el contexto boliviano, la historia del arte boliviano, a nadie le interesa más que justamente en su carácter exótico y de folclore. Lo ven como una práctica cultural que respetan, pero realmente no tiene ninguna relevancia ni entrada para ellos. Si hablas de arte latinoamericano, hablas de Argentina y Chile y Brasil en la época de la dictadura, básicamente, y tal vez las vanguardias de principios de siglo, pero luego de eso hay un hueco total. Y en ese sentido, sí, para mí es siempre una pregunta: ¿qué significa ser artista? Cuando un artista contemporáneo, digamos, cuando estás pasando por este sistema, pero en realidad no perteneces en ese sistema, estás huérfano. Y esto lo he hablado con varios artistas que se han formado afuera también y que tienen este hueco, digamos, justamente institucional que es muy difícil de llenar. Y para mí es, digamos, la gran interrogante, o sea, ¿dónde corresponde tu práctica siendo que no tienes un hogar que te vaya a respaldar en cierta forma, ¿no? Porque obviamente el arte contemporáneo boliviano tampoco tiene una cabida dentro de nuestro propio territorio, como sabes. Son muy pocos espacios como el que te dan una acogida, pero a nivel institucional público realmente estás sin ningún lugar que te pueda poner la espalda. Y eso es una pregunta casi filosófica para cualquiera que hace artes: ¿dónde existes? Y es dificilísimo de responder. O sea, existes por momentos, en instancias, pero no hay una continuidad en el tiempo, para nada. A mí me parece que tal vez es muy fácil de responder, pero vas a tener que enfrentar la realidad de la respuesta, y eso es tal vez lo que es difícil, también enfrentar la respuesta, ¿no? Sí.
porque evidentemente no hay una estructura que sujete la respuesta que vas a escuchar. Entonces vas a tener que encontrar tus razones como más en un carácter personal o totalmente idealista, digamos. Sí. Y Sí, o sea, es puede una ser. decisión que tendrá que tomar uno personalmente, ¿no? Sí, o sea, es justamente, yo creo, el debate, digamos, en mi caso, donde yo estaba haciendo parte de un circuito, digamos, francés o francófono, y podía haberme quedado en ese circuito porque ya había estudiado ahí, tenía contactos, qué sé yo, mis amigos son todos parte de ese circuito, mis profesores, etcétera, y justamente ahí es donde sentía más tal vez la orfandad a nivel de a quién representa mi práctica, digamos, aparte de lo mío, no de lo mío personal como individuo, sino que hay una especie de desconexión justamente con los artistas que no vienen de estos centros de poder, que se vuelve más complicada la situación, y volver aquí justamente sincerarte y decir, bueno, en realidad la práctica que tengo es como estudiar una carrera que no tiene forma de practicarse acá en el país, ¿no? Y obviamente tienes que adecuarte a eso, y es una situación compleja, o sea, no es nada sencillo el darte cuenta que estás como en un limbo que en cierta forma, como dices, no sé, o sea, es una botella que tiras al mar para ver si hay alguna respuesta, pero no es algo que te garantice nada, ¿no? Entonces ahí es una disyuntiva bien grande para dónde existir como artista. O sea, creo que muchos artistas que han estudiado afuera justamente vuelven afuera y terminan, yo creo, adaptándose al contexto, pero justamente con la aceptación de que estás desapareciendo también como representación de algo en esos contextos. Ser boliviano del arte contemporáneo realmente es ser una excepción, ¿no? Claro, nosotros dos somos de generaciones diferentes. Y yo, a principios de siglo, ya veía venir lo que estás hablando. Claro. O sea, ya que yo creo que en los 90s eso que está sucediendo ya estaba claro. Porque me parece que hasta los 80s todavía habían circuitos de arte latinoamericano, sí existían. Claro. Y existían reflexiones sobre lo latinoamericano. Sí. Que permitían a los artistas como movilizarse en las estructuras culturales especialmente de Latinoamérica. Pero en la medida en la que las estructuras estas se han globalizado y se han consolidado, nos hemos ido cada vez alejando más de ellas. Sí. Porque evidentemente mientras más grandes son y más sólidos son, más arriba están en la escala, y nosotros nos quedamos cada vez más atrás, no porque no hayamos crecido, sino porque no estamos creciendo ni mínimamente lo suficiente como para poder vincularnos intelectualmente con los demás países. Y claro, antes ya no somos latinoamericanos, después somos solamente como de este microcircuito entre Paraguay, Ecuador, Perú, Chile, y después Chile ya es mucho más grande, y después Perú es mucho más grande, y después Ecuador crece a la locura, y nosotros estamos cada vez, voy a repetir, no sin crecer, pero lamentablemente creciendo tan poco que no podemos como vincularnos con los escenarios vecinos. Y si no podemos hacer eso, mucho menos vamos a poder llegar a los Estados Unidos. Totalmente. Sí, o sea, como dices, creo que ha habido este fenómeno de globalización que en teoría ha sido total, pero cuando ves estos huequitos en el continente, estamos nosotros o algunos países africanos, algunos de Asia, donde no hemos llegado, digamos, justamente a tener al cupo que se esperaba de las instituciones y de la producción local, que es parecido, digamos, a lo de la OTAN, en el sentido de que tienes que tener 5% mínimo de tu presupuesto para tu ejército, ¿no? Es la exigencia que le están dando. Si no entras aquí, pues vas a quedarte rezagado, y en los términos, digamos, de inversión pública que ha habido en museos, infraestructuras, colecciones, aquí en el país no hemos tenido mucho, si lo comparamos justo, como dices, con Colombia, Chile, Argentina, o sea, bueno, esos son gigantes, ¿no? Pero Perú, que han crecido en las décadas un montón, tienen ferias de arte, o sea, estamos realmente en otra escala y en otra relación también a la consideración que tiene la práctica artística como un valor para el país.
A mí, los que me conocen saben que es una preocupación muy grande, pero tampoco es tan imposible de imaginar, considerando que trabajo en kiosco y que este problema pues me toca la puerta a diaria. Claro. Pero yo me pregunto, en tu propia práctica, ¿cuáles son tus expectativas? Primero que nada, poder seguir haciendo mi práctica, ¿no? Porque en realidad mis proyectos están ya como trazados para el largo plazo y estoy empezando más. Y digamos que a nivel de lo que yo quiero hacer como actor individual, no tengo tantos problemas porque sé que voy a poder hacer esto cuando pueda o cuando quiera, cuando se me dé la oportunidad, pero más es la pregunta a más largo plazo, digamos, justamente de dónde, con quién dialoga esto, cuál es la posibilidad de que justamente esto tenga alguna relevancia en el futuro, o sea, ya entrando justamente a la parte institucional. Y cuando ves los ejemplos de estos artistas bolivianos, justamente de los 80, que básicamente han quedado en manos de sus familias, dices, bueno, probablemente tal vez sea mi destino, y de muchos artistas de esta época también, por el hecho de que no hay una... Y que eso no solo le pasa a los bolivianos, le pasa a totalmente. muchos. Sí, en todo el mundo, obviamente, pero creo que en Bolivia en particular, por el hecho de que hay unas categorizaciones de prácticas que sí van a tener una relevancia institucional, que al final de cuentas es lo que mantiene un espíritu o una época en el tiempo, y hay otras que no, obviamente, ¿no? Y para mí como que ya se ha perdido un montón de cosas que se han hecho aquí en el propio país. El arte contemporáneo es nuevo, tiene, qué sé yo, casi 50 años, pero muy poca gente habla de estas figuras, digamos, tutelares que han habido, por ejemplo. Nos enseña esto, es como este pequeño círculo de gente que está manteniendo esto, se está reduciendo, las instituciones tienen menos plata, desde la pandemia sobre todo. Entonces es como que más bien se está, sí, limitando las posibilidades de una existencia de esto a largo plazo. O sea, con cada día que pasa hay más cosas que se pierden a nivel de este tipo de prácticas experimentales o alternativas, si se quiere, ¿no? Un día escuché a Francis Salis dar una conferencia y me dijo una cosa, bueno, no me dijo a mí, lo dijo en la conferencia, dijo una cosa que me parecía bien razonable. Dijo que el artista que vive en el extranjero se queda como en una especie de limbo entre su país de origen y el país en el que vive. Sí. Y me parece que eso es de lo más razonable. Sí, Sin embargo, vamos a tener que, como nosotros como entidades creativas o artistas, vamos a tener que encontrar maneras de desplazarnos en los dos escenarios o en uno de los dos escenarios, de todos modos, con tu presencia identitaria inevitable. Claro. Es lo que te marca tu pasaporte y tu condición como más innata, ¿no? Sí, o sea, para mí, digamos que esta condición de estar en limbo la vivo hasta ahora, en el sentido de que tampoco es que he podido integrarme al 100% en la escena acá, por distintas cosas, ¿no? Tal vez por haber estado mucho tiempo fuera y haberme acostumbrado a ese tipo de prácticas, etc. Y a la vez es como que yo sentía que en Europa el arte es tan poco relevante, como hay tanto arte, hay una sobreproducción que se ha vuelto tan banal y básicamente tiene igual de valor que ser dentista, ser artista, ¿no? Hay tantos graduados de escuelas de arte ahí que para mí era como uno más qué sé yo, un grano más de arena en la playa. Y aquí creo que tiene todavía un valor diferente la producción artística, y por eso me interesaba mostrar aquí, hablar de esto, porque creo que sí tienes un valor simbólico todavía importante el hacer arte aquí respecto a Europa, donde se ha banalizado tanto. Entonces, esta especie de diferencia, digamos, de sentido de la práctica para mí es algo muy personal tal vez, pero creo que a nivel sistémico igual tiene algo que no es compatible, ¿no? Y justamente esta noción de limbo es como apropiada para igual describir lo que yo siento, y tal vez muchos que han estado afuera y vuelven, sienten, o viceversa. No sé, yo particularmente si me fuera, no estaría interesado en regresar. No siento que le deba nada a ese país como para que tenga que hacerme responsable
de su cultura, de su política y de su relación con el mundo. Mi relación innata con ese país empieza y termina particularmente en mi familia. Entonces, sí, por eso es que a mí me resulta más fácil cargar con el pesar que es que ese país no se mueva a la velocidad que uno esperaría. Claro. Porque tengo razones personales que me motivan a movilizarme acá. Claro. Sí, o sea, para mí, digamos, igual el hecho de que, como dices, hay estas condiciones, digamos, básicas a las que no puedes escapar dentro de un contexto, sobre todo ahora que, digamos, se ha puesto de moda esto de ser minoría. Para mí era como difícil esta condición que ya tenía como predefinida para el tipo de arte que podía hacer, el tipo de estética, el tipo de forma, el tipo de discurso. Ya estaba básicamente, tenía un campo abierto para jugar a ser indígena, digamos, y entrar como han entrado muchos en este momento, ¿no? a esas ligas. Entonces, pero hay unos que sí son indígenas, o claro, que tienen como... Pero eso, en realidad, eso desde que tienes un pasaporte boliviano eres indígena, no cuentas, no tienes, ni siquiera sabes que hay en Bolivia como a nivel, aparte de las llamitas y el salar con suerte. Entonces, okay, tienes una visión tan simplista de Bolivia que todos entramos en la misma bolsa desde la visión más elemental que se tiene sobre este país y sobre sus prácticas culturales. Entonces, para mí era como una especie de problema igual el hecho de que yo tenga que usurpar una historia que no es forzosamente mía y que condiciona mi práctica. Entonces, para mí era justamente una especie de incoherencia el tener que jugar este juego, y yo quería más bien decirte que puedo hacer arte conceptual también y poder utilizar estos medios que no me corresponderían, o esta estética que es, digamos, negativa, que no es positivista. No celebro mi cultura en cierta forma, la critico en todo caso, y creo que eso es parte igual de lo que me ha llevado a, como, digamos, sistemáticamente a trabajar sobre esto, porque, como te digo, hay una voluntad ahora de eutrificar, de cosificar al otro, se ha vuelto tan común, y creo que para el caso de los artistas que tenemos menos voz institucional es mucho más fácil caer en este hueco, ¿no? Te pueden etiquetar como un pequeño paquetito de recuerdos ahí. Y puedes capitalizar eso también. O sea, muchos lo han hecho justamente porque es tan fácil, ¿no? El discurso de vestirte como de tus antepasados y hacer un baile exótico para que te miren es muy, muy cuestionable, creo, a nivel ético, y a nivel estético no me provoca nada, porque igual ya se ha hecho de todas formas, ¿no? O sea, esta especie de cosplay de lo indígena se ha dado en los 90, no sé yo, o sea, es como... Aquí no, obviamente, pero a nivel internacional, que es justamente donde creo que ha salido esta moda de darle la palabra al otro, como esta especie de mea culpa institucional occidental, desde que ha habido esto de Black Lives Matter. Creo que tiene que ver con esta especie de sentimiento, sí, de vergüenza de no tener o no haber incluido las suficientes minorías y al resto del mundo en estas grandes colecciones, en la plata, digamos, que hay en el arte, ¿no? Y han querido meter unos cuantos como unos premios, consuelos para los que son auténticamente otros. Bueno, para no darle demasiadas vueltas y ya para terminar, ¿tú qué crees que debería ser el arte boliviano? Esa es una pregunta que me llama la atención. ¿Cómo podrías, qué crees que le falta al arte boliviano? Discurso, en muchos casos, creo. Bueno, pero eso puede ser tomado como una propaganda, lo cual es muy peligroso, ¿no? Sí, o sea, discurso en el sentido de que para mí que desde la formación no tenemos una conciencia del arte más que como una producción de habilidades manuales. Creo que no se asocia el pensamiento a la producción artística. O tal vez a nada. O a nada, pero sobre todo en la producción artística es como que, para mí es justamente algo que me ha hecho querer salir, es el hecho de que el lugar donde yo pensé que se cuestionaba toda la educación del colegio y todas este lugar que yo pensaba que era anarquista y demás, era el lugar más ortodoxo que había encontrado. Entonces había una contradicción respecto a mis expectativas del arte.
en estos lugares de formación, y creo que justamente te limitan el espíritu crítico, te limitan la posibilidad de salirte de las normas, de salirte del margen. Es todo lo contrario, quieren que tú produzcas de una forma que ya está preconcebida, ya sabes qué tienes que hacer cuando te gradúes, ya sabes a cuál objetivo apuntar, quieres ser un maestro del Renacimiento básicamente, y si llegas a eso ya tienes tu aprobación, ¿no? Y para mí, digamos, es algo de lo que limita totalmente la apertura que podemos tener del arte, de lo que puedes sacar de arte, y la visión misma que se tiene a nivel, digamos, de manejo de políticas culturales. Si el arte es simplemente una habilidad técnica, no tiene ningún valor más allá del de alegrar, decorar un espacio, y creo que esa es justo la consideración que se tiene para lo que se ha hecho como instituciones, ¿no? Realmente no le das mucha bola al arte, prefieres darle más bola, qué sé yo, obviamente a las artes visuales, digo, al teatro, a la música. Realmente las artes visuales son la quinta rueda respecto a políticas culturales, ¿no? Pero sí hay comunidades que están haciendo arte contemporáneo. Bueno, malo, extraño, dirigido o no, pero sí existen. Existen, pero para mí como que se han ido más bien limitando, porque justamente se han cerrado espacios, se han cerrado, qué sé yo, las bienales, como todos estos espacios que para mí eran como hitos, ya no existen, y eso, por ejemplo, hace de que estemos todavía más lejos de esta posibilidad de circuitos internacionales, ¿no? Y a nivel local también, porque la gente ya ni siquiera va a tener en la memoria que había unos cuantos locos que hacían un evento cada 2 años y que era como arte raro. Eso ha desaparecido y no sé si vuelva, y es para mí una pérdida de un bastión fuerte de arte contemporáneo. Creo que más bien estamos viendo manifestaciones mucho más tradicionalistas, nacionalistas como efecto de esto, y obviamente de la, digamos, adoctrinación del MAS. Lo he visto en La Paz, lo he visto aquí también, esta especie de rigor académico que vuelve, de estos discursos regionalistas. O sea, hay para mí una pérdida a nivel institucional grande, y en todo caso, no sé, una perspectiva para mí sería de que se abra más espacios independientes, de que haya más producción en general, pero dada la economía, o sea, lo veo difícil en el corto plazo, ¿no? Sí, eso no va a suceder. Sí. No va a suceder. Yo sí creo en el arte boliviano y sí creo que hay buenos artistas. Y me gustaría que tengamos más visibilidad internacional, pero me gustaría más que hubiera como un país en el que esta gente pudiera estar como un poco más determinada, que hubiera algo como más sólido en sus vidas y en sus capacidades creativas. No hablo de dinero, no hablo como de comodidades, hablo de que mucha de esta gente está arriesgando mucho para hacer sus prácticas, y me parece que eso es un poco injusto o ingrato. Y entonces eso me parecería que tendríamos que mirarlo desde ahí, desde un poco de sensatez cultural, vamos a decir. Sí, o sea, como dices, mucha gente, digamos, hace el experimento de ser artista unos años, por ejemplo, desaparece, vuelve a tener un poco de plata, hace algo, pero en el tiempo esa continuidad de una carrera, de un pensamiento que se desarrolla, se corta. Yo lo he visto con muchos changos que he conocido cuando estaban en la carrera y que ahora son contadores o que sí se han ido a otros, o diseñadores, etcétera, porque simplemente es insostenible una práctica si no tienes una facilidad para mantenerte, sobrevivir, digamos, ¿no? O sea, si tienes que conseguir un trabajo, pues ni modo, dejas tu arte, que es menos relevante, ¿no? Y es una pena porque sí hay cosas que son rescatables. Han habido artistas que han hecho cosas muy interesantes, pero sus prácticas se han limitado justamente por cuestiones sobre todo económicas e institucionales, ¿no? Porque yo creo que las ganas, la voluntad de hacer, no creo que desaparezca tan fácilmente. Es más una situación contextual que hace que sea complicadísimo. Es, como dices, un riesgo. Te vas a tirar tus ahorros y tal vez no los recuperes, si es que los recuperas, ¿no? O sea, es realmente una apuesta bien difícil la que hacen los artistas acá. No, lo que está claro es que ahorita la única forma de jugar en el mundo del arte es jugar en el mercado, a no ser que realmente tengas excedentes económicos que te permitan
generar para exponer y exponer para amontonar, Claro. y mantenerte en el juego, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué hay en el futuro de Alfredo Coloma? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en los próximos 3 años? Estoy enfocado en hacer mi doctorado con estos proyectos que tengo aquí porque quiero darle una forma más cohesiva a estos proyectos que están en la Expo y los que estoy continuando a hacer. Para mí todos tienen una relación evidente y que tiene que ver con un montón de aristas, pero me gustaría darle la forma de un texto que acompañe, digamos, la producción. O sea, es para mí un poco la meta que tengo, sí. Bueno, y vas a estar en eso. Yo te agradezco mucho por haber venido a la galería. La verdad es que me parece que hay un dejo de humor que no te lo veo personalmente, pero que se ve totalmente en la exposición y que está todo el tiempo ahí como jugándole a la travesura, que es algo que tampoco te lo veo en vivo, pero que está mucho en la exposición. Sí, muchos me dicen eso, pero sí, una vez que me conocen se dan cuenta que no paro de hacer bromas, digamos, y con mi práctica es así, es como, para mí es también lo que me permite divertirme con respecto a las referencias y demás. No quiero tomarlo como algo. Creo que como artista latinoamericano o boliviano en todo caso, tenemos más libertad respecto a quiénes son nuestros padres. No somos estos hijos bastardos que realmente pues no vas a matar al padre porque no hay. Y creo que ahí es una libertad bien grande y no sé, que me gusta aprovechar. En realidad sí hay padre, pero ese padre que había no quería hacerse responsable por vos. También. Así que dejaba bastante claro que estabas solo. Sí, Ajá. sí, ¿verdad? Que eso es una cosa que Valcárcel me dejó claro demasiadas veces, ¿no? Que él no se iba a ser responsable por nada. Lo cual me parecía razonable porque él no tenía hijos propios. Bueno, gracias Alfredo, gracias por tenerte acá. Gracias por todo esto, me parece importantísimo, te agradezco. Esto es para nuestro canal de YouTube porque lo necesitamos. Necesitamos conocer a nuestros artistas, necesitamos conocer cómo su forma de pensar y cómo se vinculan con las obras. Entonces te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de traer la muestra acá a Nube. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos que seguir en contacto para poder hacer otras cosas después. Claro, con gusto. Gracias. Súper gracias.